Hola chicos, bueno, les doy la bienvenida a la ayudantía de metabolismo de macromoléculas. Mi nombre es Javiera Fraile y estoy con mi compañero Gonzalo Lanza. Me hubiese gustado hacer la ayudantía en vivo, pero lamentablemente no se pudo y espero que le haya ido bien en su control de libro. Bueno, con lo primero que vamos a partir en esta ayudantía va a ser sobre gluconeogénesis y pensé en agregar parte de lo que es ejercicio dentro de esta pregunta. Bueno, como enunciado de toda esta pregunta, dice, David es un estudiante universitario que con el objetivo de tener un autocuidado físico-mental frecuente su gimnasio más cercano. Después de un periodo de tiempo prolongado de haber realizado diversos tipos de ejercicios, decide reposar. En eso comienza a sentir un dolor muscular, preguntándose por qué le tenía que venir justo en ese momento de descanso. Frente a esto, recuerda vagamente lo que le habían explicado algunos de sus amigos de otras carreras acerca de un compuesto que se formaba en los músculos frente a ejercicios fuertes y que finalmente era parcialmente responsable de que se pudiera mantener realizando estos movimientos. Primera pregunta es, ¿en qué compuesto debería estar pensando David y cómo se denomina el proceso que se produce? ¿Y por qué se produce este compuesto? Bueno, la respuesta es el ácido láctico, o lactato, como lo deben conocer. Este compuesto de acá se produce en el proceso denominado fermentación láctica. ¿Por qué se produce la fermentación láctica? Bueno, como ya deberían haber visto en la clase de glucólisis, es un tipo de proceso que se produce justamente en músculos y en glóbulos rojos, puesto que no poseen el oxígeno para realizar un metabolismo aeróbico. Entonces, hay hipoxia y realizan un metabolismo anaeróbico. Bueno, los glóbulos rojos en realidad es por otro tema, pero lo importante es que hagan músculo. Como David en este caso estaría haciendo ejercicios de fuerza cortos e intensos, no estaría recibiendo el suficientemente oxígeno para realizar un metabolismo aeróbico completo, que esto quiere decir que pues, el ciclo de Krebs, la fluorescencia oxidativa, la cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, eh, parte de las células estarían realizando este tipo de proceso para conseguir energía, formando el lactato. Era cortita. Entonces, para nuestra segunda pregunta, esta dice, explique el ciclo que ocurre para que este compuesto pueda ser utilizado como fuente de energía, especificando dónde ocurre cada proceso y el objetivo que tiene. Puede utilizar un diagrama explicativo para el proceso. Bueno, este ciclo, en este caso, es el ciclo de Cori. El ciclo de Cori es parte de la gluconeogénesis y utiliza como sustrato lactato. Como la pregunta dice, nos está preguntando por el objetivo, que este objetivo es el mismo de la gluconeogénesis en sí, es producir glucosa a partir de sustratos no carbohidratos. En este caso, nuestro sustrato es el lactato. Como ya hablamos, este sustrato es producido por la fermentación láctica y cuando se acumula mucho, pasa a la sangre y de la sangre pasa al hígado. Una vez en el hígado, gluconeogénesis pasa a ser glucosa y esta glucosa, dependiendo de la densidad, pasa a la sangre nuevamente y vuelve al músculo para ser utilizada como energía. Este ciclo probablemente ocurriendo cada vez que se realice ejercicio frente a las condiciones que hablamos antes, en este caso, la hipoxia. Eh, este ciclo también tiene la regulación hormonal de la epinefrina y el glucagón. La epinefrina regula el paso del lactato a la sangre y regula finalmente todo este proceso de acá hacia el hígado, puesto que es justamente la hormona que se activa por el ejercicio intenso. Por otro lado, el glucagón va a regular en el hígado que la glucosa salga para realizar actividad en el músculo. Por otra parte, si es que no fuese así, si es que no hubiese necesidad de glucosa, por ejemplo, el ejercicio hubiese terminado, este se puede almacenar en forma de glucógeno en el hígado, gracias al glucagón. Lo importante de rescatar en todo caso, como dije antes, es que el objetivo es producir la glucosa. Acuérdense, no es una glicólisis inversa, es distinto. Y nuestro sustrato acá justamente va a ser el lactato. Si David desea disminuir la producción actual de este compuesto en su cuerpo, ¿qué tipo de ejercicio sería más recomendable que realizase? De ejemplos. Durante el ejercicio, ¿podría eventualmente no generarse este compuesto? Bueno, la respuesta al ejercicio que debería hacer David es aeróbico. Ejercicio aeróbico, por ejemplo, tenemos muchos ejercicios que son de tiempo prolongado. Tenemos maratones, bicicletas, nadar, todo lo que básicamente requiera que el sujeto esté bastante tiempo realizando un ejercicio, no con tanta intensidad, pero sí con harta duración. En este caso,
Por lo mismo estaremos generando un metabolismo aeróbico. ¿Qué significa eso? Una respiración normal, básicamente una respiración celular normal. Es decir, que pasa por glicólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa y cadena de electrones. Por otra parte, hemos de recordar que el metabolismo que se está realizando por estos ejercicios cortos y de alta fuerza, de alta intensidad, era el metabolismo anaeróbico, puesto que carencia de oxígeno. Existen dos tipos, que es el ATP fosfocreatina y la glicólisis anaeróbica. En este caso, la ATP fosfocreatina solamente dura 10 segundos, es para partidas rápidas, lanzamiento rápido, por ejemplo, lanzamiento de bala. Es una fuerza muy inmediata y muy rápida, sin embargo es muy corta. Por lo tanto, acá lo que más veíamos, puesto que eran cortos e intensos, pero el levantamiento básicamente de pesas, generación de ejercicios de este tipo, era glucólisis anaeróbica, que está frente a estos ejercicios y son ejercicios cortos e intensos que aumentan los niveles de lactato en la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto es importante. Dice, aumentan, no los empiezan. El lactato siempre está presente en la sangre, solamente que en muy bajas cantidades. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hacemos este tipo de ejercicios, se rompe el umbral del lactato y los niveles de sangre aumentan mucho. Y por eso se produce todo el ciclo de Cori para reutilizar el lactato una y otra vez. Sin embargo, el lactato siempre está presente, por lo tanto no existe ningún ejercicio que David pueda hacer para disminuir el lactato a cero. Eso es muy importante recordar. Con la pregunta 4 dice, más tarde con David, conversando con sus amigos que le habían hablado de este tópico, le explican más acerca de la gluconeogénesis, contándole acerca del ciclo de la glucosalarina, donde mencionan que este ciclo ocurre en la presencia de degradación de aminoácidos. ¿En qué contexto podría ocurrir este proceso y cómo se forma la alanina en el músculo de este ciclo? Expliquen. Bueno, como se menciona acá, se hace desde el ciclo de la glucosalarina. Y lo importante es que acá, a diferencia del lactato, tenemos otro sustrato gluconeogénico, que es la alanina. Y a muy diferencia del lactato, este se produce a través de la degradación de aminoácidos. Desde la transaminación, concepto que era más adelante, los aminoácidos entregan su grupo amino y pasa a ser glutamato. Y el glutamato, a través de otra transaminación por la alanina transferasa, transfiere su grupo amino al piruvato y este pasa a ser alanina, mientras que este vuelve a ser alfa-cetoglutarato. La alanina pasa a la sangre y después en el hígado, donde también está presente la alanina transferasa, vuelve a ocurrir este proceso y se forma el glutamato nuevamente y el piruvato. El glutamato es eliminado a través del ciclo de la urea, produciendo amonio a través del glutamato de deshidrogenasa. Y el piruvato pasa a una gluconeogénesis y pasa a ser glucosa. Glucosa pasa a la sangre y lo devuelve al músculo, o en realidad donde probablemente necesite ir para volver a repetir el ciclo. Para repetir el ciclo obviamente vuelve al músculo, pero en realidad puede ir a cualquier lado. Lo importante es que se diferencia del ciclo del lactato, ciclo de Cori, es que este proceso ocurre cuando hay una deficiencia de otros recursos energéticos, puesto que, como les dije antes, es a través de la degradación de aminoácidos, una proteólisis. Y eso significa que ya se han agotado las demás fuentes, en su mayor parte, puesto que igual todos los procesos ocurren de forma relativamente simultánea. Sin embargo, esto demuestra que se ha tenido que utilizar como fuente de energía los aminoácidos. Y eso se da en situaciones de ayuno. Eso es importante recalcarlo, es decir, que ya se utilizaron todo lo que eran los carbohidratos, los lípidos y pasamos a los aminoácidos. Eso es importante recordarlo. Bueno, ahora toca las preguntas sobre metabolismo de aminoácidos. Vamos con la primera pregunta, que dice lo siguiente. ¿En qué consiste las reacciones de transaminación? Identifique su objetivo, características y elabore 2 ejemplos. Primero tenemos que tener el contexto de que la reacción de transaminación vendría siendo la primera reacción en ocurrir y corresponden a reacciones reversibles llevados a cabo por aminotransferasas, que son enzimas que transfieren el grupo amino del aminoácido, que es el grupo donde se encuentra la molécula de nitrógeno. Recordar que en el metabolismo de aminoácidos es esencial dividir las partes de un aminoácido, ya que el esqueleto carbonado pasará al ciclo de Krebs en algún momento,
mientras que el nitrógeno del grupo amino tendrá como destino el ciclo de la urea para su excreción. En este proceso se utiliza una molécula principalmente alfa-cetoglutarato, que en acción conjunta con el fosfato de piridoxal, que se representa como PLP, y la aminotransferasa, provoca la movilización del grupo amino del aminoácido. En este caso, el aminoácido pasará a ser un alfa-cetoácido, también llamado oxoácido, mientras que el alfa-cetoglutarato pasará a ser glutamato. Además, este proceso tiene como característica que se puede reemplazar el alfa-cetoglutarato con otras moléculas como piruvato u oxaloacetato, como podemos ver en esta imagen. Aquí al principio, lo estoy señalando ahora mismo, tenemos todas estos aminoácidos, los cuales al unirse con moléculas como el alfa-cetoglutarato, el piruvato o el oxaloacetato, realizan el proceso de transaminación actuando el PLP y la aminotransferasa y van a producir un alfa-cetoácido que vendrá siendo lo que quedaría del aminoácido y otra molécula que es la que termina teniendo el grupo amino, siendo esas un montón de posibles transaminaciones. El ejercicio también nos pide dos ejemplos y para ello nos sirve mucho esta imagen, puesto que representa muchas combinaciones posibles. Un efecto puede ser la de la glicina, que con el piruvato en transaminación puede producir el alfa-cetoácido y la alanina. Siendo muy curioso también porque la alanina también puede usarse junto al alfa-cetoglutarato posteriormente para otra transaminación. Un segundo ejemplo puede ser la serina, que está aquí, que junto al alfa-cetoglutarato en transaminación va a producir el alfa-cetoácido y el glutamato. Y estas vendrían siendo sus características y como dije anteriormente, al remover el grupo amino del aminoácido, este se convierte en un alfa-cetoácido. Segunda pregunta. ¿Cuál es la función del fosfato de piridoxal en la transaminación? En el ejercicio anterior mencionamos que el fosfato de piridoxal, que es el que se abrevia como el PLP, es muy importante en la transaminación y esto se debe a que actúa como cofactor enzimático transportando el grupo amino. Así que esa sería su función. Explique brevemente el proceso de catabolismo de aminoácidos. Además, menciona el rol del carbamil fosfato sintetasa 1 en este proceso. Lo que se busca aquí es que recuerden las partes más importantes de este proceso. La primera etapa es la desaminación oxidativa, que consiste en la entrada a la mitocondria del glutamato como producto de la transaminación y la posterior liberación de su grupo amino. Esto se debe a que el glutamato es uno de los pocos aminoácidos que pueden entrar a la mitocondria. Libera el grupo amino mediante la acción del glutamato deshidrogenasa al trabajar con el NAD+ y el NADP+. La segunda etapa es la incorporación del nitrógeno, del amoníaco y aspartato a la urea. Aquí es donde actúa nuestro carbamil fosfato sintetasa 1, el cual participa en la primera reacción del ciclo de la urea, donde activa el amonio pasándolo a carbamil fosfato. El carbamil fosfato después pasará por diversas transformaciones en el ciclo de la urea. Y la tercera etapa es la conversión de los esqueletos carbonados de los aminoácidos en intermediarios comunes del ciclo de Krebs. Esto será dependiendo de las condiciones y lo podremos ver en la conocida bicicleta de Krebs, como se muestra aquí, donde el arginosucinato, que es la molécula que está más central en estos dos ciclos, puede convertirse en arginina siguiendo el ciclo de la urea, o puede pasar a convertirse en fumarato, que vendría siendo el ciclo de Krebs. Ahora con la cuarta pregunta y última de metabolismo de aminoácidos, dice lo siguiente. Con respecto al ciclo de la urea, ¿cuál es su importancia? Esta respuesta es muy concreta y se responde al volver a revisar en qué consiste este proceso. Tenemos que el ciclo de la urea tiene por función transformar el amonio intramitocondrial, el cual es una sustancia muy tóxica para el organismo, en urea, el cual es menos tóxico.
con la finalidad de poder eliminarse sin provocar daños. Así que esa sería su importancia. Llegamos a la tercera sección, preguntas de metabolismo de lípidos. Primera pregunta. La ganancia energética de un ácido graso es mucho mayor a la obtenida mediante el catabolismo de hidratos de carbono. Justifique esta afirmación calculando cuántas moléculas de acetil-CoA, FADH2 y NADH se obtienen del catabolismo de un ácido mirístico. Explique los pasos del proceso y mencione las principales enzimas implicadas. Lo primero aquí es calcular la cantidad de moléculas del acetil-CoA, del FADH2 y el NADH a partir de un ácido mirístico. Y bueno, tenemos por definición que el ácido mirístico es aquel ácido graso que tiene 14 carbonos. ¿Y cómo calculamos esto? Vamos a utilizar la siguiente fórmula, la cual sí tiene un sentido, porque esto se debe a que la cadena carbonada es cortada cada 2 carbonos en la beta oxidación. Proceso que lo vamos a explicar un poco más en la siguiente pregunta. Y en cada corte se generará un NADH y un FADH2, siendo el corte de la oxidación. Esa es la razón por la fórmula. Y considerando que nuestro ácido mirístico posee 14 carbonos, nos dará un resultado final de que nos dará 7 acetil-CoA, puesto que el 14 se divide en 2, dando 7. Y el número de NADH y FADH2 vendría siendo de 6 por cada uno, debido a que en esos 14 carbonos se realizan 6 cortes. Explique los pasos del proceso y mencione las enzimas implicadas. Eso era también parte de la pregunta. Tenemos que los pasos para el catabolismo son los siguientes. Primero ocurre la movilización de triglicéridos desde el almacenamiento hasta el lugar de uso. En segundo lugar está la activación de los ácidos grasos y su entrada a la mitocondria. La activación del ácido graso implica el uso de ATP y de la enzima acil-graso-CoA sintetasa para formar así acil-graso-CoA. El acil-graso-CoA después utiliza el transportador carnitina para entrar a la mitocondria, y para ello participan las enzimas carnitina acetiltransferasa 1 y 2. Y la tercera etapa corresponde a la degradación de la molécula de ácidos grasos mediante la beta-oxidación. En este proceso se forman las moléculas de acetil-CoA cortando la cadena carbonada cada 2 carbonos mediante oxidaciones, que fue lo que se realizó en este mismo ejercicio al calcular la cantidad de cada una de estas moléculas producidas. Vamos con la siguiente pregunta. Aquí nos piden: cuando un paciente no puede utilizar glucosa, ocurre la formación de cuerpos cetónicos para suplir funciones energéticas. Explique la acción del acetil-CoA en este proceso. Bueno, resulta que, por ejemplo, en casos de ayuno extremo, el acetil-CoA puede juntarse a otras moléculas de acetil-CoA para formar así cuerpos cetónicos. Algunos ejemplos de cuerpos cetónicos son la acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, siendo estos dos últimos los únicos que pueden suplir funciones energéticas en el cerebro. Es importante para el cerebro porque es la única forma de energía, además de la que obtiene normalmente por medio de la glucosa. Las siguientes preguntas corresponden al metabolismo de colesterol. La primera dice lo siguiente: explique brevemente el proceso de biosíntesis del colesterol e identifique la etapa limitante. ¿Cuál es el principal punto de control? Tenemos que la biosíntesis de colesterol se divide en 2 grandes fases. Primero con la formación de isoprenos activados y la segunda con la condensación de isoprenos. Todo parte cuando 3 moléculas de acetato, como estoy indicando aquí, se juntan para formar mevalonato. Después, el mevalonato sufre diferentes reacciones de isomerización y condensación para formar un isopreno activado.
Posterior a eso, los isoprenos activados sufrirán más condensaciones entre sí, lo cual acompañado por la enzima escualeno sintasa, se formará el escualeno. Finalmente, mediante reacciones redox, se consigue formar el colesterol. Entonces, eso es a grandes rasgos. Una vez explicado el proceso, debemos identificar la etapa limitante. En este caso, corresponde a la formación de mevalonato. Hay que tener la base de que las moléculas de acetato iniciales, como la que se mostró en este ejercicio, las tres de aquí, se transforman en acetil-CoA para actuar en este proceso. La síntesis de mevalonato consiste en lo siguiente. Primero, dos moléculas de acetil-CoA, aquí indicando la primera y aquí indicando la segunda, se condensa catalizados por la tiolasa, formando así el acetoacetil-CoA. Esa es la primera reacción. En segundo lugar, el acetoacetil-CoA se condensa con la tercera molécula de acetil-CoA, que es la que estoy indicando en estos momentos, reacción catalizada por la HMG-CoA sintasa, para así formar el HMG-CoA. Por último viene la tercera parte, que es la más importante ya que es el paso limitante de velocidad. Aquí el HMG-CoA obtenido se reduce mediante las dos moléculas de NADPH que están aquí y forma finalmente el mevalonato. Pero para ello necesitan de la gran importante HMG-CoA reductasa. Sin la HMG-CoA reductasa, esta última reacción no ocurre. Por lo tanto, eso ha permitido establecer que esta enzima es el principal control de la vía. Importante decir que toda esta explicación que él ha estado diciendo en este ejercicio se encuentran en las notas de la diapositiva, para lo cual pueden revisarlo si no están en pantalla completa. La segunda pregunta tiene que ver con una tabla comparativa. Vamos con ella. Realice una tabla comparativa entre kilomicrones, el VLDL, LDL y HDL. Debe indicar su composición, función, lugar de síntesis, apolipoproteínas, distribución y otras características. Primero que todo, decir que esta tabla fue confeccionada con la información entregada por TCP de años anteriores, con el objetivo de tener más ordenado cada una de las características de estas 4 lipoproteínas. No se agregó información externa con la excepción de la marcada en negrita del HDL. Los kilomicrones, tenemos que su composición está formada por muchos triglicéridos, de un 85%. Tiene la función directa del transporte de triglicéridos y colesterol. Su lugar de síntesis es en el intestino. La apolipoproteínas con la cual está formada son las indicadas ahí, el ApoC2, el ApoE y el ApoB48. Su distribución, esta es una característica importante, que actúa desde el intestino, que es el lugar de síntesis, hacia el tejido adiposo, cardíaco, muscular, esquelético, mamario, en caso de lactancia, y otros tejidos periféricos. Y como otra característica que puede ser útil saber, es que distribuye triglicéridos mediante las lipasas lipoproteicas periféricas. Vamos ahora con el VLDL. Su composición es triglicéridos en su mayor parte, entre el 50 a 55% por lo usual. Su función directa es el transporte de ácidos grasos y glicerol. Su lugar de síntesis es en el hígado. Aquí en la apolipoproteínas, si bien está formado por siendo esas tres como entre las principales, la principal de todas es la ApoC2, con la cual es la que como que más se destaca. Su distribución es a nivel de músculo y tejido adiposo. Y otras características es que se arman a nivel del retículo endoplasmático rugoso, después pasa al liso y después en el aparato Golgi. Todo esto en hepatocitos. Vamos con la cuarta lipoproteína, que es el LDL. Estas son muy ricas en colesterol y en ésteres de colesterol. Su función es transporte de colesterol. Su lugar de síntesis es el hígado, aunque también puede provenir del VLDL residual.
La apolipoproteína principal en este caso es el ApoB100. Así que hablando del ApoB100 es donde se destaca más el LDL, en la que tiene la principal relación. A pesar de que esa apolipoproteína puede encontrarse también en el VLDL. Su distribución es hacia el tejido extrahepático, pero también a hepatocitos en un menor grado. Y como otra característica es que el receptor se puede reciclar o sintetizar de nuevo, el receptor de LDL. Por último, tenemos la cuarta lipoproteína de esta tabla, que es el HDL, que es conocido como el colesterol bueno. Su composición está compuesto por muchas proteínas, en un 55%, muy contrario a su composición, por ejemplo, de triglicéridos, que es mucho menor. El HDL tiene mucha proteína. Y su función es el transporte inverso del colesterol. ¿En qué consiste? Es en la captura del colesterol periférico para su posterior metabolización en el hígado. ¿Dónde se sintetiza el HDL? Lo hace en el hígado principalmente, aunque en menor proporción puede ser también en el intestino delgado. Su apolipoproteína principal es el ApoA1. La puse en negrita ahí porque es la única información que la busqué externamente y que no se encontraba en las TCP anteriores. Pero puede servir saber que tiene una directa relación con el ApoA1. Su distribución anda por la circulación sanguínea hacia el hígado, que es donde captaría y lo llevaría el, el colesterol periférico. Y como otras características es que posee la enzima LCAT, es la enzima que esterifica y une el colesterol. Y aquí abajito les dejo la imagen de composición y densidad para que lo recuerden, que siempre viene muy útil. Vamos con la tercera pregunta y última de colesterol, que dice lo siguiente. El colesterol en humanos se puede obtener de la dieta o ser sintetizados de nuevo. Un adulto que sigue una dieta baja de colesterol sintetiza normalmente 600 miligramos de colesterol por día en el hígado. Si la cantidad de colesterol en la dieta es grande, la biosíntesis del colesterol se reduce drásticamente. Explique los principales mecanismos para la regulación de la biosíntesis del colesterol, indicando aquellos que son de corto, mediano y largo plazo. Bueno, ya sabemos que los mecanismos de regulación de la biosíntesis del colesterol se dividen en corto, mediano y largo plazo. Los de corto plazo corresponden al control enzimático. Hay una enzima llamada ACAT, que significa acil-CoA-colesterol aciltransferasa, que transforma el colesterol libre circulante en ésteres de colesterol para su almacenamiento. La enzima ACAT aumenta su actividad entre altos niveles de colesterol y disminuye ante bajos niveles de colesterol. Los de mediano plazo corresponden al control hormonal. Se basan en la activación e inactivación de la enzima HMG-CoA reductasa, que es un importante punto de control de la biosíntesis como se vio en el primer ejercicio. Y la activación e inactivación lo que causa respectivamente una estimulación o inhibición de la biosíntesis de colesterol al fin de cuentas. Esto se realiza por medio de la fosforilación de quinasas, activando esta enzima cuando se desfosforila. Así tenemos que la insulina induce la desfosforilización, que vendría siendo la activación, mientras que el glucagón induce la fosforilación, que vendría siendo la inactivación. Entonces, el mediano plazo es control hormonal. Por último, tenemos los de largo plazo, que corresponden al control genético o transcripcional. Estos son mecanismos más complejos y pueden actuar de tres formas cuando aumentan los niveles de colesterol. Puede ser inhibiendo la expresión de HMG-CoA reductasa, esa es la primera. Segunda, estimulando la proteólisis, que llevará a la degradación de la HMG-CoA reductasa. O la tercera forma es disminuyendo la transcripción del gen de receptores del LDL, que vendría siendo el LDLR, como se muestra ahí. Bueno chicos, volví, porque ahora vamos a pasar a los ácidos nucleicos. Ya, la primera pregunta de esto es ¿cuál es la importancia de las reacciones de la reutilización de las bases púricas? O sea, las purinas. ¿Cuáles son las enzimas involucradas?
Bueno, eso vamos a ver ahora. Esto se ve feo, pero está explicado. Primero que nada, quería hacer un pequeño repaso acerca de que es un nucleótido. Como acá ven, es un azúcar. En este caso, por ejemplo, acá dan una pentosa. Más una base nitrogenada. Más grupo o grupos fosfato. Depende de cómo sea. Pues si un nucleósido es solamente la pentosa más la base. Nucleótido monofosfatado 1, difosfatado 2, trifosfatado 3. Entre estos los más comunes son aquellos pertenecientes al ADN y ARN, que son las purinas, tenemos la adenina y la guanina, dos anillos, y las pirimidinas, un anillo, tenemos la citosina, uracilo y timina. También siempre es importante recordar que el FADH y el NADH son nucleótidos. Si nos fijamos, tenemos nuestra nitrogenada, son dinucleótidos en realidad, porque acá tienen dos, ¿cachai? En dos azúcares y tienen grupos fosfatos. Lo mismo, dinucleótido también. La D acá es por dinucleótido. No me pregunten el nombre completo porque no me acuerdo, lo pueden buscar en Wikipedia. Pero acá, base nitrogenada, azúcar, azúcar, grupo fosfato. Ya, pero un pequeño repaso nomás. Pero queda nuestra pregunta. ¿Por qué es importante la vía de salvamento de las purinas? O sea, esta de acá. Bueno, la vía de salvamento, para que recuerden un poco, en purina y pimidinas es técnicamente lo mismo. Es utilizar la ribosa activada, también con estas siglas se la conoce, no voy a decir el nombre completo, más una base nitrogenada que estaba en la reserva y se forma un nucleótido. Esto es muy importante para pequeños procesos, generando un gran ahorro energético para, por ejemplo, reparaciones de DNA, cuando no tienen que usarse muchas bases en general, por ejemplo, en un gran proceso como la replicación, no pueden solamente servir de salvamento, pero sí, por ejemplo, por, eh, por una base mal puesta que se reemplaza por la DNA polimerasa, pequeños procesos. Y en las enzimas importantes tenemos la adenina fosforiltransferasa, que en este caso justamente forma AMP. O sea, cuando la base acá es una adenina, la ribosa las une la adenina fosforiltransferasa. En cambio, para la guanina, y el IMP y el GMP, tenemos la hiposantina fosforil transferasa, que hace exactamente lo mismo solamente que con la IMP y la GMP, formando esos nucleótidos. Eso es lo fundamental. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los compuestos precursores de la biosíntesis de nucleótidos de pirimidinas? ¿Y cómo se regula esta vía? Bueno, recordar que en la vía de novo, que es la de síntesis, a diferencia de las purinas, las pirimidinas forman primero el anillo, a diferencia de que las purinas se unen al tiro al azúcar, las pirimidinas forman el anillo primero, conocido como orotato. Los dos sustratos justamente son el carbomoil fosfato y el aspartato. Como vemos acá, a través de distintas enzimas, esto van a formar el orotato. Acá también se observa. Lo importante es que el carbomoil fosfato se forma por la glutamina, a través de la carbomoil fosfato sintetasa 2. Aparte de eso, la regulación de este proceso se da por una retroinhibición. A través de la carbomoil fosfato sintetasa, esta es inhibida por el UTP y es activada por la presencia de ATP y la ribosa activada. Otra cosa importante, otro de los sustratos que se me había olvidado, es justamente la ribosa activada. Si no tenemos la ribosa activada, no podemos formar nada. Acá tenemos el orotato y acá tenemos la ribosa activada y se forman el UTP y el TMP tiene dos vías. Pero bueno, eso ustedes lo pueden estudiar, la pregunta no va dirigida a eso. Por otro lado, también se regula la OMP descarboxilasa a través del UMP que la inhibe y la CTP sintetasa a través del CTP. Justamente, como dije antes, una retroinhibición, es decir, que por ejemplo si hay un exceso de esto lo va a inhibir, si hay un exceso de esto también lo va a inhibir, si es un exceso de esto lo va a aumentar, puesto que justamente se utiliza ATP para crearlos y la ribosa activa para parte del sustrato. Si hay mucho ATP también la va a inhibir. Eso es una retroinhibición.
Por último, en relación con la vía de salvamento, ¿es posible generar procesos de síntesis de DNA como replicación solo a través de este proceso? ¿Por qué? Bueno, como antes les comentaba, no, no es posible generar procesos tan grandes como la replicación a partir de solamente la vía de salvamento. Esto es porque la reserva de nucleótidos solamente corresponde al 1% de los nucleótidos totales y nunca va a ser suficiente para generar cadenas de DNA. Por eso es importante la vía de novo. Claro, se gasta energía, sin embargo, genera todos los recursos y sustratos necesarios eh, para dar base a lo que es la cadena que se va a ir formando. Como dije antes también, el salvamento solamente se utiliza para procesos más chicos. Reparación de DNA puede ser quizás para la formación de aminoácidos muy chicos, pero en general es fundamental tener la vía de nuevo porque el resto no es suficiente. Bueno, hemos llegado al final de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y esperemos que le haya sido súper útil. Cualquier duda que tengan nos pueden preguntar por medio de WhatsApp, que ahí están nuestros números. Y mucho éxito porque ya queda muy poco. Psst, antes de que se vayan, por si acaso, en las diapositivas, si se fijan, dejé unas fotografías de distintas aves de Chile. El primero que me responda con todos los nombres de las aves que están en las diapositivas, le compro un dulce el próximo año. Chao, y que les vaya bien en la prueba.